El sol aún brillaba con fuerza cuando los primeros invitados llegaron a la inmensa catedral. Era imposible no percatarse de la grandeza del lugar. Candelabros de cristal que reflejaban rayos dorados, flores blancas esparcidas por doquier, músicos afinando violines para crear una atmósfera de cuento de hadas. Todos decían, esta será la boda del año. Esta no era una unión cualquiera. Era la boda del hombre más poderoso de la ciudad, el director ejecutivo que había construido un imperio de la nada, y que ahora estaba a punto de sellar su historia con la mujer considerada perfecta. Pero tras las sonrisas, se respiraba algo diferente. Los invitados se miraban con curiosidad. Algunos decían, parece demasiado nervioso para un hombre que siempre lo ha tenido todo bajo control. Otros añadían, quizás sea solo la emoción. Después de todo, hasta los más fuertes tiemblan ante el altar. El revuelo crecía, pero nadie podía imaginar lo que realmente estaba a punto de suceder. De repente, puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Todos se pusieron de pie, estiraron el cuello para mirar y contuvieron la respiración. Era la novia, radiante, luciendo un lujoso vestido digno de una princesa. Sus ojos rebosaban lágrimas de alegría. A cada paso, su corazón latía más rápido, como si ese pasillo fuera el camino al paraíso. El novio, el director ejecutivo, estaba allí de pie, impecablemente vestido con su traje a medida, con la mirada fija en ella. Pero cualquiera que se hubiera fijado bien habría notado que algo andaba mal. Sus dedos se movían inquietos, sus labios temblaban ligeramente. No era un simple nerviosismo. Sentía un peso invisible sobre los hombros, como si estuviera luchando con un secreto imposible de guardar. Mientras tanto, discretamente, cerca de los bancos del fondo, una figura casi invisible se destacaba. No era un invitado importante, ni vestía ropa cara, ni lucía joyas relucientes. Era simplemente la criada de la mansión, llamada para ayudar con los preparativos y asegurar que todo saliera a la perfección. Pero en silencio, sus ojos buscaron los de él. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero esa mirada contenía años de secretos, recuerdos y algo que jamás podría revelarse allí, delante de todos. Y aquí está el quid de la cuestión. Lo que nadie en la iglesia sabía era que la mirada entre el jefe y la criada encerraba un pasado prohibido, una verdad tan intensa que, en cuestión de instantes, haría que el destino de todos los presentes en esa ceremonia se derrumbara. El sacerdote comenzó las palabras tradicionales. Una suave música llenó la sala y todos creyeron presenciar el nacimiento de una historia perfecta de amor y poder. Pero pocos sabían que estaban a punto de presenciar uno de los mayores escándalos que la ciudad jamás había visto. Y les digo, de ahora en adelante cada detalle importa, porque lo que empezó como una boda de ensueño, pronto se convertiría en una pesadilla pública, un espectáculo de dolor y pasión prohibida. Si quieres descubrir cómo se desmoronó este cuento de hadas ante los ojos de todos, suscríbete al canal ahora. Esto me motiva a traerte más historias escalofriantes como esta, que te cautivarán de principio a fin. Las puertas de la catedral se cerraron tras ella y en ese instante el mundo pareció detenerse para contemplar su entrada. Su vestido ondeaba a cada paso, cubierto de un exquisito encaje que reflejaba la luz de las vidrieras. Era como si todas las miradas estuvieran hipnotizadas, incapaces de apartar la mirada. Cada invitado suspiraba al verla caminar lentamente por el pasillo, como si la felicidad misma se hubiera formado ante ellos. Sonrió. Una sonrisa pura, llena de esperanza,
Cada lágrima que caía estaba llena de emoción, de gratitud por creer que había encontrado al hombre de sus sueños. Sus ojos brillaban como si ya imaginaran un futuro perfecto, niños correteando por la mansión, escapadas románticas a lugares idílicos, una vida de poder y respeto junto al hombre más codiciado de la ciudad. Pero mientras todos admiraban su belleza, pocos notaban lo que se escondía tras esa sonrisa, porque en el fondo su corazón estaba demasiado ansioso, como una niña que ha soñado con un juguete toda su vida y cuando por fin lo tiene en sus manos, teme que alguien venga y se lo arrebate. Su mirada buscó la de su prometido, y allí estaba, firme, elegante, con la postura impecable de un director ejecutivo, un hombre capaz de conquistar todo lo que quisiera. Pero algo la confundió. Por un instante apartó la mirada. En lugar de mirarla como el novio cariñoso que todos esperaban, sus ojos vagaron por la multitud y se posaron por un instante casi imperceptible en la discreta figura de la criada. Este detalle podría haber pasado desapercibido para cualquiera, pero no para la novia, que conocía cada microexpresión de ese hombre. Su corazón se aceleró. ¿Por qué me mira? ¿Por qué no puede mantener la vista en mí?, pensó. Y, en 1900, su interior, un escalofrío comenzó a crecer, incluso en el calor de esa iglesia iluminada. La música continuaba suavemente, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Era como si su cuerpo, inconscientemente, presentiera que algo andaba mal. Y a cada metro que se acercaba al altar, la sensación de que caminaba hacia lo desconocido no hacía más que crecer. Sostuvo el ramo con fuerza, como si esas flores fueran su última esperanza. Su padre, abrumado por la emoción, no notó nada. Para él todo era perfecto, pero para ella había un detalle que la atormentaba, la mirada fugaz, casi disimulada, del novio. Y aquí está el punto que nadie podría haber imaginado. Mientras todos veían solo a una novia deslumbrante caminando hacia el altar, la primera duda sobre esa boda surgió en ella. Una duda que se volvería insoportable minutos después. El sonido de pasos resonó por toda la catedral. Los invitados grabaron cada segundo con sus celulares, sonriendo y llorando de emoción. No sabían que esas imágenes no serían recordadas como el comienzo de una hermosa historia de amor, sino como el registro del escándalo más impactante que jamás habían presenciado. Cuando por fin llegó al altar, sin aliento por los nervios, puso su mano sobre la de su novio. Sus manos estaban frías, muy frías, como nunca antes se habían tocado, y al darse cuenta de eso, sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a ceder. Aún así, la novia sonrió, porque eso era lo que todos esperaban de ella. La sonrisa perfecta, la postura impecable, la viva imagen de la felicidad. Pero en su interior, un torbellino de inseguridad empezó a gritar, ¿de verdad me ama? ¿O hay otra historia tras esos ojos? Y tú, que la sigues, debes saber. Esa pequeña chispa de duda que surgió en su corazón sería el inicio de un incendio devastador, capaz de destruirlo todo. Porque, en cuestión de minutos, lo que parecía una boda de ensueño se convertiría en una tragedia emocional inolvidable. Si también tienes curiosidad por descubrir a dónde nos lleva esta historia, suscríbete al canal ahora. Así podrás seguir cada detalle de este cautivador drama y no perderte los próximos capítulos que te emocionarán. Allí estaba, ante todos, la figura de un hombre que parecía haber conquistado el mundo. El director ejecutivo al que muchos envidiaban y pocos se atrevían a desafiar. Su traje era a medida, cada detalle impecablemente pensado, desde la corbata de seda hasta los botones dorados que reflejaban la
luz de las vidrieras de la catedral. A simple vista, era la personificación de la confianza, la autoridad y la perfección. Pero si uno miraba más de cerca, notaba algo diferente. Tras esa sonrisa ensayada, había un ligero temblor en los labios. Tras la mirada firme, había una sombra de incertidumbre. Era como si toda la máscara construida con años de poder y control estuviera a punto de resquebrajarse ante la multitud. Cuando la novia llegó al altar y puso su mano sobre la de él, la frialdad de Minstossien, su toque, no solo la notó ella. Algunos invitados en la primera fila susurraron: «Se comporta de forma extraña, no parece feliz». Otros simplemente pensaron que era nerviosismo natural. Pero no lo era. No era nerviosismo. Era el peso de una decisión imposible de ocultar. Mientras el sacerdote hablaba de unión, de amor y compromiso, su mente estaba ausente. Las palabras resonaban, pero el director ejecutivo se perdía en recuerdos inimaginables. Recuerdos de risas ahogadas en la cocina de la mansión, conversaciones en el jardín en noches de insomnio, miradas prohibidas que envolvían una verdad que nunca tuvo el valor de afrontar. Lo cierto es que, a pesar de estar ante la mujer perfecta a los ojos de la sociedad, su corazón latía por alguien que ni siquiera debería estar allí, la criada. Respiró hondo, intentando convencerse de que era solo una fase, una debilidad. Intentó convencerse de que hacía lo correcto, de que su deber era casarse con la mujer que todos esperaban, mantener su imagen impecable de líder, de hombre invencible. Pero cuanto más intentaba reprimir sus sentimientos, más fuerte gritaban en su interior. Y aquí está el detalle que dejaría a cualquiera sin aliento. Mientras el sacerdote preguntaba si tomaría a la novia como esposa, el director ejecutivo no la miró. Le devolvió la mirada, solo por un segundo, pero lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los de la doncella sentada discretamente entre los invitados. Esa mirada fue como un golpe, como un secreto revelado sin palabras. La criada bajó la mirada de inmediato, con el corazón acelerado. No quería estar allí. No quería presenciar ese momento que silenciosamente le desgarraba el pecho. Pero él ya no podía ocultarlo. El sudor le perlaba la frente, le temblaban las manos, y todos a su alrededor empezaron a presentir que algo no andaba bien. Los invitados susurraban. La novia, ahora a su lado, empezó a sentir que la realidad se desmoronaba. Era como si la confianza que siempre había irradiado se hubiera evaporado. El hombre que parecía inquebrantable se debilitó ante los ojos de todos. Y tengo que decirles, fue en ese momento que el destino empezó a cambiar, porque un hombre puede ocultar sus emociones en la oficina, frente a los accionistas, frente al mundo, pero en el altar, ante el amor verdadero, o el amor prohibido, ninguna máscara puede resistir. Su corazón gritaba. Cada latido parecía más fuerte que las palabras del sacerdote, y todos los que observaban, sin saberlo, estaban a punto de presenciar el momento en que el hombre más poderoso de la ciudad arriesgaría su reputación, su estatus y su vida perfecta, solo por perseguir un sentimiento que nadie jamás aprobaría. Y si has estado siguiendo esta historia, no te querrás perder lo que viene a continuación. Suscríbete al canal ahora para seguir cada giro de este apasionante drama, porque lo que está a punto de suceder nos impactará a todos. Ella estaba allí, casi invisible para la mayoría, sentada en los últimos bancos de la iglesia. Llevaba un sencillo vestido azul, un marcado contraste con el lujoso atuendo de las damas de la alta sociedad. Mientras las mujeres ostentaban joyas brillantes y perfumes caros,
Ella solo transmitía la sencillez de alguien que vive al margen del glamour. Aún así, había algo en ella que llamaba la atención, no por su ropa ni su estatus, sino por la intensidad de su mirada. La criada conocía cada rincón de la mansión donde trabajaba. Conocía los secretos ocultos en los pasillos, las conversaciones en voz baja a puerta cerrada, los silencios densos durante las cenas de gala y, más que eso, conocía al hombre que ahora estaba en el altar. Conocía al verdadero él, no al imponente director ejecutivo frente a las cámaras, sino al hombre que bajaba a la cocina de madrugada a tomar café, que se desahogaba sobre las presiones del poder, que se reía de las historias sencillas, y fue allí, entre la rutina doméstica y las confidencias nocturnas, donde nació algo prohibido, un vínculo silencioso, tan intenso como peligroso, un amor oculto que jamás debió existir. En ese momento, sentada entre personas que jamás aceptarían su presencia, sintió el corazón latirle con fuerza. Quería desaparecer, esconderse, fingir que no existía, porque estar allí era como ver un cuchillo atravesándole lentamente el pecho. El hombre por el que sentía algo estaba a punto de casarse, y no ella. Pero entonces sucedió lo imposible. El director ejecutivo, hombre en el altar, apartó la mirada de la novia y la encontró. Fue solo un instante, pero para ella el tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese breve segundo todo el pasado prohibido regresó a su mente. La risa contenida en la cocina, las conversaciones susurradas en el porche, el roce accidental de manos que quemaban como fuego. Bajó la mirada, intentando cortar el hilo invisible que los unía, pero era demasiado tarde. Él la había encontrado, y lo que es más, les había demostrado, aunque inconscientemente, a todos los que la observaban que algo andaba mal. La novia lo notó. Sí, lo notó. Porque solo una mujer enamorada sabe cuándo la mirada del hombre que ama no está sobre ella. Y ese momento, ese pequeño cambio de atención, fue como una herida abierta en su corazón. Algunos invitados también lo notaron. ¿A quién miraba?, susurró una mujer, frunciendo el ceño. Otra añadió: «Qué extraño. No parece tan feliz como debería». El murmullo aumentó, ambiente empezó a cambiar. La afligida criada intentó salir de la iglesia. Le temblaban las piernas, le sudaban las manos, pero no podía moverse. Era como si estuviera atrapada, condenada a presenciar la ruina de todos. Sabía que el matrimonio no era real. Sabía que por mucho que intentara ocultarlo, su corazón le pertenecía. Pero también sabía que admitirlo destruiría vidas, reputaciones y sueños. Y aquí está el truco. Lo que nadie imaginó fue que, en tan solo unos minutos, su decisión en el no solo expondría su amor prohibido, sino que cambiaría sus vidas para siempre. Porque la mirada que intercambiaron en ese instante fue la chispa que encendió la bomba, y una vez que explotara, no habría vuelta atrás. En la iglesia, el ambiente festivo de antaño se sentía ahora extraño y pesado. El silencio entre las palabras del sacerdote sonaba ensordecedor. Y todos, sin saber por qué, presentían que algo estaba a punto de suceder. La criada cerró los ojos un momento y pensó: «Por favor, no hagas esto, no delante de todos, no así». Pero en el fondo, una parte de ella deseaba justo lo contrario. Deseaba que él pudiera desafiarlo todo, quitarse la máscara, elegirla ahí mismo, delante de todo el mundo. Y ustedes, que me siguen, deben entender: cuando un corazón se divide entre lo correcto y lo irresistible, siempre hay un precio que pagar. Y el precio de esa decisión sería demasiado alto.
Si no quieres perderte lo que viene a continuación, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina y no querrás perderte ni un segundo de esta historia. Mientras todos en la iglesia esperaban la respuesta del novio, éste se perdió en un torbellino de recuerdos que no podía controlar. Su corazón se aceleró, su respiración se volvió superficial, y de repente el altar, las flores, los invitados, todo pareció desvanecerse. Solo quedó el eco del pasado, un pasado que había intentado enterrar, pero que en ese momento regresó con una fuerza abrumadora. Recordó la primera vez que se fijó en ella, la criada. No fue por su belleza, aunque era imposible negar el brillo natural de sus ojos, sino por la forma en que lo trataba sin máscara. Mientras todos lo veían como el director ejecutivo, el hombre inalcanzable, ella lo veía como un ser humano. Fue una mañana temprano, cuando bajó a la cocina por un vaso de agua, cansado después de una reunión interminable. Ella estaba allí, guardando los cubiertos, y al verlo no retrocedió con reverencia como todos los demás. Simplemente preguntó, ¿estás bien? Esa simple pregunta lo desgarró. Era la primera vez en años que alguien parecía preocuparse de verdad, sin segundas intenciones, sin miedo. Esa noche sonrió, una sonrisa sincera, y ella le devolvió la mirada con una mirada que lo desarmó. Fue en ese momento que una línea invisible empezó a trazarse entre ellos. Los recuerdos le inundaron la mente, los cafés compartidos en silencio, las risas ahogadas al tropezarse con sus propias historias, las manos que se habían tocado accidentalmente al poner la mesa. Recordó la sensación eléctrica que recorrió su cuerpo cuando sus manos se encontraron. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos comprendieran que algo peligroso se estaba gestando. Intentó resistirse, intentó ignorarla. Después de todo, él era un hombre de estatus, comprometido con la imagen perfecta que había creado, y ella era solo la criada. Pero ¿cómo podía uno controlar lo que el corazón decide? Las noches en vela lo llevaban al jardín, y allí estaba ella, cuidando las flores. Hablaban durante horas, intercambiando confidencias que jamás podrían revelar. Él decía, «Siento que solo puedo respirar cuando estoy aquí contigo». Ella respondía, «Y siento que mi corazón late más rápido cuando hablas». Estaba mal, lo sabían, pero cuanto más intentaban distanciarse, más se acercaban. Y ahora, en el altar, ante la mujer que se suponía sería su esposa, todos esos recuerdos abrumaban como olas imparables. Volvió a mirar a la criada al fondo de la iglesia. Sus ojos llorosos le recordaron la noche en que lloró en secreto, temiendo ser descubierta. Se acercó a ella y le prometió, «Nunca te dejaré sola». Pero allí estaba, a punto de romper esa promesa delante de todos. Y aquí está el truco. En esa fracción de segundo, mientras el sacerdote esperaba su respuesta, el director ejecutivo comprendió que no solo estaba en juego su futuro, era el corazón de ella. Si decía sí, los condenaría a ambos a vivir en una mentira, pero si decía no, destruiría su reputación, su empresa, y humillaría a su prometida ante el mundo. La tensión en la iglesia crecía, los invitados ya susurraban, desconcertados por la demora en su respuesta. La novia le apretaba la mano con fuerza, intentando arrancarle la seguridad que siempre irradiaba. Pero dentro reinaba el caos. Y tú, que has seguido esta historia, lo sabes. Cuando la mente se pierde en recuerdos prohibidos, el corazón se vuelve incapaz de fingir. Él ya no estaba en ese altar. Estaba reviviendo cada momento con la mujer que nunca se suponía que debía amar, y que,
Paradójicamente, era la única que tenía sentido en su vida. La pregunta del sacerdote resonó en su mente como un martillo. ¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? El mundo esperaba su respuesta, pero su alma ya había elegido desde mucho antes. Si quieres saber hasta dónde puede llevarlos este amor prohibido y cuál será su decisión ante... Todos, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo revelará un giro inesperado para el que nadie está preparado. El silencio en la catedral parecía ensordecedor. El sacerdote había repetido la pregunta. Los invitados esperaban ansiosos, y la novia, radiante segundos antes, ahora sentía que se le encogía el corazón, como atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El director ejecutivo, el hombre que siempre se había caracterizado por su frialdad y rapidez para tomar decisiones millonarias, estaba paralizado. Por primera vez en años no sabía qué decir. Su mirada vagaba de un lado a otro, buscando una salida que simplemente no existía. Ante él, la mujer perfecta, elegida por la sociedad, su familia y todos los que lo rodeaban. En el fondo, oculta entre miradas curiosas, estaba la mujer que realmente le hacía latir el corazón. El contraste era brutal. El peso de esa decisión no era solo personal, era un momento decisivo. Un sí lo mantendría en el trono, lo separaría intacto, para siempre, pero de la única mujer que realmente lo conocía. Un no destruiría su imagen, su empresa, su vida pública, pero lo liberaría. Cerró los ojos un segundo y en ese instante todo pareció congelarse. Imágenes desfilaron por su mente. Se vio junto a su esposa perfecta, pero con el corazón vacío, viviendo en mansiones frías, sonriendo a las cámaras y sumido en la soledad. Entonces se vio junto a su criada, riendo sin miedo, enfrentando las críticas, pero con el corazón ligero. ¿Qué debería elegir? ¿Qué debería llevar consigo el resto de su vida? La presión era insoportable. El sacerdote carraspeó, intentando romper la tensión. La novia, sintiendo crecer su desesperación, le apretó la mano con fuerza. Su mirada imploraba: «No me humilles delante de todos, no me dejes aquí». Pero cuanto más la miraba, más comprendía que esa no era la vida que deseaba. Era como si viviera una historia escrita por otros, no por él. El sudor le corría por la frente. Los invitados susurraban: «¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? ¿Se va a rendir?». El murmullo creció como una ola, y la catedral, antes un hervidero de entusiasmo, ahora se llenó de una atmósfera sofocante. Y aquí está el punto de inflexión. Cuanto más se prolongaba el silencio, más claro se hacía que algo no iba bien. Todos lo presentían. Era como si un secreto estuviera a punto de revelarse, como si el suelo de la iglesia fuera a resquebrajarse en cualquier momento. Respiró hondo y volvió a mirar a la criada. Fue en esa mirada que comprendió lo que debía hacer, porque por mucho que intentara escapar, su corazón ya había tomado una decisión hacía mucho tiempo. El problema era que esa decisión sería un terremoto en la vida de todos. La novia, sintiendo que su atención cambiaba, susurró entre lágrimas: «Mírame a mí, no a ella». Su voz era baja, pero llena de dolor. Con cada segundo que pasaba, su máscara también se agrietaba. Ella lo sabía. Sabía que había algo entre ellos, aunque nunca tuviera pruebas. Y en ese altar se enfrentó a la confirmación que más temía. El sacerdote, confundido por la demora, insistió: «Entonces, señor, ¿acepta usted a esta mujer como su legítima esposa?». La voz resonó por la catedral como una sentencia. Y entonces sucedió lo imposible. Abrió la boca, listo para hablar, pero se le quebró la voz. Toda la iglesia se inclinó hacia adelante, esperando su respuesta.
Algunos invitados levantaron sus teléfonos para grabar, presintiendo que estaban a punto de capturar una escena histórica. El director ejecutivo respiró hondo, miró a todos a su alrededor y en ese instante comprendió que no había vuelta atrás. Porque cuando el corazón grita más fuerte que la razón, ningún disfraz puede resistir. Y ustedes, que nos siguen, no van a creer lo que viene a continuación. Suscríbete al canal ahora, porque en el próximo episodio revelaré la decisión que lo cambió todo y convirtió la boda del año en el mayor escándalo de la década. El aire en la catedral. Parecía haberse vuelto demasiado denso, como si todos respiraran a la vez y se les hubiera agotado el oxígeno. El sacerdote, intentando mantener la solemnidad, repitió la frase que resonó como un trueno. «¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa?» Se suponía que sería solo un ritual, una formalidad repetida en cada boda. Pero aquí esas palabras se habían convertido en una sentencia de vida o muerte. Cada sílaba vibraba en el pecho del director ejecutivo como un martillo, recordándole que no había más tiempo. O decía que sí, o todo se derrumbaría. La novia, sin aliento, miró fijamente al hombre que le había prometido amor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero también de anticipación. Aún creía que diría que sí, que el prolongado silencio era solo un acto involuntario, fruto del nerviosismo. Pero en el fondo, en algún lugar de su corazón, la duda ya florecía como una herida. Los invitados estaban tensos, algunos inclinados hacia adelante, otros ya con sus celulares listos. Todos percibieron que esta no era una boda cualquiera. Era como si la iglesia entera fuera un escenario y el mundo entero esperaba el clímax de la obra. Y el novio permaneció inmóvil. Le temblaban los dedos, el sudor le corría por la nuca, y su mente se vio invadida por imágenes fugaces. La sonrisa de la novia en sus viajes, los besos planeados para las cámaras, pero también la risa sincera de la dama de honor, la calidez de sus miradas disimuladas, la sensación de ser un hombre común y corriente cuando estaba con ella. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Cada latido gritaba, «¡Elige! ¡Elige ya!». Pero elegir significaba romper con todo. Un sí mantendría la farsa, le otorgaría una paz temporal, pero lo mataría por dentro. Un no significaría humillar a su prometida delante de todos, traicionar las expectativas, enfrentarse al cruel juicio de la sociedad. Abrió la boca, pero no le salieron palabras, solo silencio. Y ese silencio fue más cruel que cualquier respuesta. Los invitados empezaron a susurrar al unísono. ¿Por qué no habla? ¿Qué pasa? ¿Se va a rendir? El sacerdote, intentando salvar la ceremonia, se acercó y repitió la pregunta con firmeza. Pero fue en ese momento que ocurrió algo inevitable. El director ejecutivo ya no pudo sostener la mirada de la novia. Su rostro giró, casi instintivamente, y sus ojos buscaron los de la doncella. Y esa mirada, esa simple mirada, fue suficiente para hacer que el mundo se derrumbara, porque no era una mirada al azar, no era una distracción, era amor, amor prohibido, amor oculto, un amor que no debería haber estado allí, pero estaba. Y todos los que prestaban atención comprendieron en ese instante, había otra mujer en su corazón. La novia lo vio. La sorpresa en su rostro era visible para todos. Soltó su mano, como si hubiera tocado fuego. El ramo casi se le cae de las manos temblorosas. «No, no puede ser», murmuró, pero su voz quedó ahogada por el bullicio que crecía como una tormenta dentro de la iglesia. Y aquí está el gancho que te mantiene enganchado. El momento de la pregunta fatal
No se respondió con un sí ni con un no. Se respondió con un silencio lleno de verdad, con una mirada que expuso un secreto ante todos, con una violación de la confianza que jamás podría repararse. Ahora, la tensión flotaba en el aire como una goma elástica a punto de romperse. La siguiente palabra, el siguiente gesto, decidiría no solo el destino de este matrimonio, sino el de 3 vidas entrelazadas en un triángulo imposible. Si no quieres perderte el resto de este escándalo, suscríbete al canal ahora. En los próximos episodios descubrirás la decisión inesperada y el acto imprudente que convirtió esta ceremonia en un espectáculo inolvidable. La pregunta del sacerdote resonó por la catedral como una sentencia suspendida en el tiempo. Lo que debería haber sido un simple sí, se había convertido en una pausa interminable, cargada de tensión, miedo y secretos revelados. El director ejecutivo permaneció inmóvil, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio denso y sofocante, imposible de ignorar. Los invitados, antes emocionados, ahora estaban inquietos. El murmullo crecía en oleadas. No contestó. ¿Se va a rendir? Dios mío, no puede hablar. Era como si todos comprendieran instintivamente que no estaban presenciando una boda, sino el comienzo de un escándalo. La novia, de pie junto a él, sintió que le flaqueaban las piernas. La sonrisa que había mostrado ante las cámaras había desaparecido, y en su lugar había una mirada de desesperación. Buscó en sus ojos una confirmación, algo que la hiciera creer que todo estaba bien, pero lo que encontró fue vacío, un vacío que gritaba. Y ese fue el momento en que sucedió. Apartó la mirada de ella y, por segunda vez, buscó a la criada entre los últimos bancos. El silencio en la iglesia estalló en conmoción, porque todos lo vieron. No fue una mirada rápida, no fue casualidad. Fue una mirada cargada de significado. Fue una mirada que decía, no puedo continuar con esta farsa. La novia le soltó la mano, como si la hubieran traicionado en público, porque en efecto, así fue. El ramo se le cayó de las manos, rodando por el suelo de mármol, y el golpe seco resonó por la nave, señal de que algo irreparable había sucedido. Algunos invitados se quedaron boquiabiertos, otros se taparon la boca con las manos, incrédulos. El sacerdote, intentando salvar la ceremonia, insistió con voz temblorosa. «Señor, por favor, responda». Pero el director general permaneció en silencio. Era como si se le hubiera bloqueado la garganta, incapaz de pronunciar la mentira que todos esperaban oír. Y aquí está el truco. En ese silencio, la verdad salió a la luz. Porque las palabras pueden engañar, pero el silencio revela lo que los labios temen confesar. La criada, sentada al fondo, intentó ocultar su rostro, pero no pudo. El corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Nunca había querido estar allí, nunca había querido ver a ese hombre en un altar con otra mujer. Pero ahora, delante de todos, comprendió que no había vuelta atrás. La novia, entre lágrimas, le susurró, «Por favor, dime que me amas. Dime que te quedarás conmigo». Pero su silencio fue cruel, más doloroso que cualquier palabra de rechazo. Porque cuando un hombre no puede decir sí ante Dios y ante los demás, el no ya está implícito. Los invitados comenzaron a levantarse ansiosos, algunos grabando la escena con sus celulares. Otros susurraban sin cesar, «La va a abandonar, se va a ir de aquí». El ambiente en la iglesia era de puro desmayo, como si todos estuvieran a punto de presenciar un evento que sería recordado durante décadas.
y necesitas sentir este momento. El silencio que atravesó el aire fue el preludio del caos, el preludio de la huida, el preludio de la escena más impactante de todas, porque en segundos tomaría una acción impensable que convertiría la boda soñada en una tragedia pública. Si quieres saber cuál será su próximo movimiento y cómo este silencio se convertirá en una explosión, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo revelará la escena que nadie imaginó, y no te la puedes perder. El silencio ya no era solo incómodo, era sofocante. Era la sensación de que algo invisible oprimía el pecho de cada invitado dentro de esa lujosa iglesia. El sacerdote, inseguro de cómo proceder, miró al novio, expectante, como si intentara con la mirada arrancarle una respuesta que nunca llegaría. La novia, desolada, lloró en silencio, conteniendo las lágrimas para no derrumbarse delante de todos. Pero el director ejecutivo parecía estar en otro mundo. Su corazón latía con tanta fuerza que el sonido ahogaba cualquier palabra a su alrededor. Sabía que estaba a punto de perderlo todo. Su reputación, su negocio, su estatus, su respeto. Pero también sabía que si decía el esperado sí, se rendiría a una vida de mentiras, sofocando el único amor verdadero que jamás había sentido. Fue en ese momento que sucedió. Como si algo más grande lo impulsara, soltó la mano de la novia y dio un paso atrás. El gesto, simple y rápido, causó una conmoción colectiva. El ramo, ya caído al suelo, ahora parecía el símbolo de un corazón roto. La novia, entre lágrimas, exclamó: «No puedes hacerme esto, ni aquí ni ahora», pero no respondió. Simplemente respiró hondo, se dio la vuelta y, delante de todos, empezó a caminar hacia el altar. Con cada paso el sonido de sus zapatos resonaba contra el mármol como martillazos en el corazón de la novia. Y entonces, ante la mirada incrédula de la multitud, extendió la mano. No a la mujer con la que se suponía que se casaría, sino a la criada sentada en el último banco. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Hubo un segundo de parálisis, pues nadie podía creer lo que veía. Pero era real. Él la tomó de la mano y empezaron a correr por el pasillo. Los invitados se levantaron desesperados, algunos intentando detenerlo, otros simplemente filmando, atónitos ante la escena que jamás olvidarían. La novia cayó de rodillas ante el altar, gritando su nombre. Las lágrimas mancharon su maquillaje perfecto, y su velo se deslizó al suelo como si fuera su última esperanza, arrastrado por la vergüenza. «Me cambió por ella, me cambió por ella», repetía desesperada. Afuera, el sol aún brillaba, pero para los dos fugitivos, el mundo parecía estar envuelto en una tormenta. La criada asustada intentó liberar su mano. «¿Qué haces? ¡Estás loco! ¡Esto te arruinará la vida!». Pero el CEO, con lágrimas en los ojos, respondió con la voz firme de quien nunca se da por vencido. «Prefiero perderlo todo antes que vivir sin ti». Y aquí está el truco. En ese momento, frente a cientos de testigos, tomó la decisión más precipitada de su vida. Huyó del altar, abandonó a la mujer perfecta, la boda de sus sueños y la imagen que había construido durante años. Eligió lo improbable, eligió el amor prohibido. Dentro de la iglesia se desató el caos. Los invitados discutieron, los periodistas se apresuraron a informar la noticia y la familia de la novia intentó apoyarla. Pero nada pudo borrar la escena ya grabada en docenas de celulares. El poderoso director ejecutivo abandonándolo todo para perseguir a la mujer que la sociedad jamás aceptaría a su lado. Y necesitas entender, ese momento no fue solo una huida, fue el comienzo de una guerra. Porque a partir de ese momento nada volvería a ser igual.
Había desafiado al mundo entero, y el precio de ese amor se pagaría con sangre, lágrimas y escándalos que resonarían por mucho tiempo. Si quieres seguir las consecuencias de esta audaz decisión, suscríbete al canal ahora. En los próximos capítulos te revelaré cómo esta fuga inesperada transformó no solo 3 vidas, sino toda la historia de la ciudad. No te lo querrás perder. El altar, que minutos antes había sido el escenario de un sueño, se transformó en el escenario de una tragedia. La novia seguía arrodillada, incapaz de levantarse, mientras su velo se extendía por el suelo como si hubiera perdido su función de pureza y promesa. Sus ojos llorosos se movían entre el pasillo vacío, donde el novio acababa de huir con su doncella, y las miradas de cientos de invitados que la observaban con una mezcla de lástima, incredulidad y escándalo. El ramo aún reposaba sobre el mármol, aplastado por los pies de quienes se habían apresurado tras la increíble escena. Las flores, antaño símbolo de amor, ahora parecían un retrato perfecto de lo que quedaba. Fragmentos de algo que prometía ser eterno, pero que fue destrozado sin piedad ante los ojos de todos. La novia levantó el rostro y su voz cortó el pesado silencio de la iglesia. Me dejó en el altar. La frase resonó como una sentencia cruel, provocando jadeos y lágrimas en algunos invitados. Las mujeres se taparon la boca con las manos. Los hombres negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Algunos susurraron: «Esto es inaceptable». Qué pena para su familia. Se ha vuelto loco por esa criada. Sus voces eran afiladas como cuchillos y cada comentario desgarraba aún más el corazón de la novia. Pero nada dolía más que el recuerdo de la escena que había presenciado con sus propios ojos. El hombre que amaba, en quien había confiado, corriendo por los pasillos sagrados de la iglesia, de la mano de otro. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no se movían. Tuvo que ser sostenida por 2 damas de honor que lloraban tan fuerte como ella. Entre sollozos, la novia repetía: «¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué a ella? De entre todas las personas». Y aquí está el truco. No fue solo el abandono, fue la comparación. Ella, la mujer perfecta, hija de una familia respetable, criada para ser la esposa ideal. Y él la cambió ¿por quién? Por la criada. Para la sociedad, eso era imperdonable. Y para ella, era una herida que jamás sanaría. El padre de Minzemsint, la novia, furioso, se levantó y gritó delante de todos: «Este hombre no merece perdón, es una afrenta para nuestra familia». Pero ni siquiera su furia pudo acallar el llanto desesperado de su hija, que seguía murmurando el nombre de su prometido entre sollozos. La humillación no era solo personal, era pública, grabada con celulares, transmitida en tiempo real. La boda que debería haber sido la más comentada del año se convirtió en el escándalo más devastador de la década. Mientras tanto, al fondo de la iglesia, algunos invitados intentaron correr hacia la salida, curiosos por ver qué sucedería afuera. Otros permanecieron inmóviles, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Y hay que imaginarse esta escena: una novia llorando, rodeada de miradas que la juzgan, con el corazón destrozado y el alma hecha pedazos. Su humillación no era solo abandono, sino el peso de ser abandonada delante de todos, reemplazada sin piedad por alguien que la sociedad jamás aceptaría como reemplazo. Y mientras tanto, las cámaras de los celulares capturaban cada lágrima, cada suspiro, cada gesto. Al día siguiente, su imagen en el suelo, con su vestido blanco manchado de lágrimas, ocuparía todos los titulares.
Si quieres saber qué les pasó al director ejecutivo y a la criada tras su escape, suscríbete al canal ahora. En el próximo capítulo descubrirás la devastadora confesión que hizo al salir de la iglesia, una que cambiaría para siempre el curso de esta historia. Afuera de la iglesia, la escena era aún más caótica que dentro. Autos de lujo estaban estacionados a toda prisa, los fotógrafos corrían de un lado a otro y los curiosos intentaban comprender qué estaba sucediendo. El sol brillante parecía iluminar aún más el escándalo que se desarrollaba ante los ojos de todos. El director ejecutivo tomó a su criada de la mano, corriendo como un hombre que intenta escapar no solo de una ceremonia, sino de toda una vida de mentiras. Ella, en cambio, intentó resistirse. Le temblaban las piernas. Respiraba con dificultad y la desesperación le daba vueltas en la cabeza. «¿Qué haces?», gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Estás loca. Acabas de arruinarte la vida delante de todos». Se detuvo bruscamente. Le tomó la cara con ambas manos y respondió con voz temblorosa pero firme. «Mi vida ya estaba destruida sin ti. Ya no podía seguir fingiendo». La criada cerró los ojos, incapaz de soportar la intensidad de ese momento. Todo en su interior le decía que huyera, desapareciera, que rompiera ese vínculo prohibido de una vez por todas. Pero también había una parte que gritaba más fuerte, su corazón. Y su corazón, frágil y obstinado, la hacía permanecer allí, ante él. Los gritos de la iglesia aún resonaban. Su nombre se pronunciaba con odio, con dolor, con desesperación, pero en ese momento no pareció importar. Solo la vio a ella, la mujer sencilla, invisible para los demás, pero que había podido ver al hombre tras el título de director ejecutivo. «No lo entiendes», murmuró ella intentando apartarle las manos. «Nunca nos aceptarán. Lo perderás todo». Se acercó aún más, con lágrimas en los ojos. «Entonces, déjame ir, pero al menos estaré con la única persona que me hace sentir vivo». La intensidad de la confesión le hizo temblar el corazón. Años de silencio, de miradas ocultas, de palabras no dichas, estallaban ahora en una confesión pública, ante un mundo entero dispuesto a juzgarlos. Y aquí está el gancho. En ese momento, el hombre más poderoso de la ciudad, con una reputación intachable, lo arrojó todo por un amor prohibido. Y la pregunta que surgió fue inevitable. ¿Hasta dónde llegarían para mantener ese sentimiento? Mientras tanto, cámaras y celulares capturaban cada segundo. No había vuelta atrás. Su rostro, surcado por las lágrimas, y el de ella, dividido entre el miedo y el deseo, serían titulares en los periódicos de la mañana siguiente. El director ejecutivo que abandonó a su novia en el altar para fugarse con la criada. Una frase que sonaba a ficción, pero era pura realidad. Ella seguía dudando. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si todo esto termina destruyéndote no solo a ti, sino también a mí? Él respondió sin pensarlo dos veces. El único arrepentimiento que tendría sería seguir mintiendo. Tú eres la verdad que oculté al mundo. Esas palabras fueron el golpe final. Su muro de resistencia empezó a derrumbarse. Porque por mucho que su mente gritara locura, su corazón ya se había rendido hacía mucho. Y necesitas sentir esto. Ese beso que compartieron ante el escándalo no fue solo un gesto de pasión. Fue una declaración de guerra contra todo y todos. Fue el nacimiento de un amor improbable, nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero que aún se atrevió a existir. Tras ellos, la ciudad entera se llenó de escándalo. Dentro de la iglesia, la novia humillada juró venganza, jurando que jamás dejaría el asunto impune.
Y allí, en medio del caos, nació un amor inesperado, uno que cambiaría el destino de todos para siempre. Si quieres descubrir las consecuencias de este beso y hasta dónde llegarán por su amor, suscríbete al canal ahora. En el próximo capítulo te revelaré cómo el escándalo se extendió por todo el mundo y cambió para siempre la vida de los involucrados. Toda la ciudad no hablaba de otra cosa. En cuestión de horas, las imágenes de la huida del director ejecutivo con su empleada doméstica inundaron las noticias, las páginas de chismes y las redes sociales. Escapar era imposible. Los titulares decían: la boda del año terminó en escándalo. El CEO abandona a la novia en el altar y se escapa con la doncella. Dentro de la mansión, la familia de la novia clamaba venganza, se llamaron abogados, se rompieron contratos. Su empresa empezaba a sentir el peso del juicio público. Los accionistas llamaron furiosos, se convocaron reuniones de emergencia y todos se preguntaban: ¿cómo puede un hombre que no cumple su palabra dirigir una empresa? Pero mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, él y ella estaban juntos, escondidos, abrazados, buscando el coraje en medio del caos. Él dijo: lo perdí todo, pero te gané a ti. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: ¿y si el mundo nunca nos acepta? ¿Y si el precio es demasiado alto? La miró profundamente y susurró: entonces crearemos nuestro propio mundo. Fue en ese momento que lo comprendió. Su futuro no sería fácil. Serían perseguidos por juicios, vistos con desprecio, recordados como protagonistas de uno de los mayores escándalos jamás vistos. Pero para ellos eso no importaba, porque lo que había comenzado entre cuatro simples paredes, entre silencios cómplices y miradas prohibidas, ahora estaba vivo y nadie podía borrarlo. ¿La novia abandonada? Su llanto resonó como una promesa de venganza. Su corazón roto seguiría siendo combustible para nuevas batallas. Juró que un día le haría pagar, y esta herida abierta se convertiría tal vez en una nueva historia. Y aquí está el detalle que no podemos olvidar: no hay victoria sin derrota. El director ejecutivo había dejado atrás un imperio, una reputación, toda una vida de logros, en nombre de un amor improbable. Eligió lo improbable, eligió la verdad de sus sentimientos. ¿Pero bastaría el amor para sostenerlos contra el peso del mundo? Esa es la pregunta que persiste, y una que quizá nunca tenga una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que en ese momento, mientras caminaban de la mano hacia lo desconocido, estaban en paz, por primera vez libres. Y si esta historia te puso los pelos de punta y quieres seguir más historias de amor, traición, decisiones imposibles y destinos sorprendentes, suscríbete al canal ahora, porque con cada nuevo video te conmoverás, te engancharás y vivirás intensamente historias que te acompañarán.